libro de Jueces. Jueces, el capítulo 2. Quiero centrarme en el versículo 10. Jueces capítulo 2 y el versículo 10 narra lo siguiente. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Dios bendiga su palabra. Amén. Saben, hermanos, el pensamiento que acabamos de leer merece ser considerado, su contexto merece ser analizado, porque de alguna manera puede despertar algún tipo de preocupación en nosotros, o algún tipo de cuestionamiento. Y quiero contarles qué es lo que está sucediendo en este pasaje. Resulta que estamos leyendo que el escritor dice que la generación murió, fue sepultada igual que sus padres, y después de ellos se levanta otra generación. Y esta generación es particularmente conocida por la siguiente expresión. Dice, no conocían a Dios ni lo que Dios había hecho por su pueblo o por su iglesia. Ahora, ¿dónde sucede y acontece esto? Resulta que, ustedes recordarán que un día Dios levantó a un hombre llamado Moisés. Y este hombre llamado Moisés lideró al pueblo de la tierra de la esclavitud a la tierra de la libertad por 40 años. Así que durante esos 40 años ellos peregrinaron en el desierto. Recordemos que Dios les había dicho que por su incredulidad, su dureza de corazón y por la conducta que Dios no aprobaba de ellos, porque era constantemente al mal, a la desobediencia, a la murmuración, al estancamiento, al detenimiento, a la rebelión, a la desobediencia, tuvieron que errar 40 años en el desierto. Por eso decimos, no fue que Dios retuvo al pueblo de Israel 40 años en el desierto. Fue Israel quien retuvo a Dios 40 años en el desierto, porque Dios quería llevarlo de manera inmediata. Pero conocemos la historia que llega el momento en que Dios ha dicho, mira, Moisés, sube al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, allí vas a morir. No vas a entrar a la tierra. Han sido 40 años difíciles, no vas a entrar allí. Y prepara como tu sucesor a Josué. Ahora, la historia nos dice que hay una transición entre la generación que está muriendo, que ha salido del desierto, y la generación que empieza a liderar Josué. Esta generación atraviesa el Jordán, empieza la conquista de Jericó, de Gai y todas esas naciones y todo ese territorio. Han conquistado la tierra en un gran porcentaje, pero esta generación que está siendo conocida porque son valientes, porque son guerreros, porque tienen una fe atrevida, porque se han atrevido a ir más allá de lo que fue la generación que lideró Moisés. Esta generación de Josué se conoce porque tuvieron una fe atrevida, arriesgada, al punto de acreditar con toda seguridad el cumplir la orden que Dios les había dado de poseer la tierra prometida. Pero Josué está cumpliendo 110 años y muere. Y esta nueva generación que se está levantando es la que se describe aquí. La generación de conquistadores muere. Se levanta otra generación y dice la Biblia, esta generación se da a conocer por dos particulares distinciones. Primero, no conocía a Dios. Y si no conoce a Dios, pues mucho menos lo que Dios ha hecho. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas generaciones han transcurrido desde que salieron de Egipto hasta la muerte de Josué? Aproximadamente 3 generaciones. 3. Ahora esta generación, vamos a llamar a la cuarta generación. Esta cuarta generación no nacieron en la esclavitud, no nacieron en el peregrinaje, ya nacen en la tierra. Ahora dice que esta generación no conoce a Dios. Entonces yo preguntaría, ¿qué distancia hay en tiempo para que el conocimiento de Dios se pueda perder? ¿Qué distancia hay en tiempo para que el conocimiento de Dios quede difuso, no quede claro? Se dice que los ideales no sobreviven por ser buenos o malos, y que la distancia en tiempo para que puedan desaparecer es una generación. Vuelvo y lo digo. Hoy día se descubre que los ideales, las buenas creencias, los principios o los malos principios, las creencias, buenas o malas,
la distancia que tienen para permanecer o desaparecer en el tiempo es apenas una generación. Y es lo que está sucediendo aquí. Uno le pregunta a la historia, le pregunta a la Biblia y le pregunta al espíritu de profecía, ¿qué pasó? Y la historia y el don profético nos identifican dos responsables. Y el primer responsable que nos da la historia y el espíritu de profecía son la clase sacerdotal. Porque se supone que el sacerdocio tenía como función y misión transmitirle, heredarle, traspasarle el conocimiento de Dios a la próxima generación. Pero en algún momento empezaron a enseñar otra cosa que no fue lo que Dios les mandó. Así que el primer responsable es el sacerdocio. Segundo responsable, y si quiere, póngase un poquito de anestesia para lo que va a escuchar. El segundo responsable, los padres de familia. Y el espíritu de profecía y la Biblia le dan mayor cuota o grado de responsabilidad a los padres de familia. Quiero leer una cita del espíritu de profecía que ejemplifica esto. Describe lo que pasó en esa transición cuando Josué muere y se levanta la generación que desconoció al Dios que los había liberado 3 generaciones atrás. Dice, cuando los israelitas se establecieron en Canaán, reconocían los principios de la teocracia y la nación prosperó mucho bajo el gobierno de Josué. Esta es la mitad del párrafo. ¿Qué está diciendo aquí el párrafo? Dice, cuando los israelitas se están estableciendo en la tierra prometida, reconocían los principios de la teocracia. Y mientras reconocían los principios de la teocracia, prosperaron mucho bajo el liderazgo de Josué. Ahora, ¿qué es la teocracia? La teocracia no es lo mismo que la democracia. La democracia es la que nos hace creer que el pueblo manda y que el pueblo decide. Hay democracia, puede votar y le hacen creer que usted puede decidir. Democracia. La teocracia, teos viene de Dios, gracia del pueblo. Es decir, la teocracia es Dios manda y yo obedezco. No se discute nada. Dios manda, yo cumplo, no cuestiono nada. Dios manda, el pueblo obedece, nadie critica, nadie juzga, nadie señala, nadie pregunta, nadie cuestiona, porque quien dio la orden fue Dios. Entonces, cuando la nación, cuando el pueblo reconoció que Dios es el que manda y yo el que obedezco, las cosas andaban bien. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Dice, cuando cumplieron esto, prosperaron, se convirtieron en la admiración, en otros el miedo de la gente de alrededor. ¿Qué tiene este pueblo? ¿Cómo prosperan tanto? ¿Qué Dios los protege? Sus cosechas, su trabajo, sus negocios, sus familias, algo tienen. Se convirtieron en la admiración del resto. La teocracia. Dios manda, la iglesia obedece. Amén. Y hasta el día de hoy eso no cambia. Pero ahora viene el pero. La otra mitad del párrafo dice, pero el crecimiento de la población, el aumento de la población y las relaciones con otras naciones no tardaron en producir un cambio. El pueblo adoptó muchas de las costumbres de sus vecinos paganos y así sacrificó en extenso grado su carácter santo y especial. Gradualmente, ¿qué es gradualmente? Poco a poco, lentamente, perdió la reverencia hacia Dios y dejó de apreciar el honor de ser su pueblo escogido. Atraído por la pompa y la ostentación de los monarcas paganos, se cansó de su propia sencillez. Ahí está la respuesta. En vez de ellos convertir el mundo a Dios, ellos se convirtieron al mundo. Y noten que no fue de un día para otro. No fue de sábado para domingo, ni de lunes para martes. Dice que fue gradualmente fueron cediendo, al punto en que dice, lo que acabamos de leer en Jueces 2:10, no conocían a Dios. ¿Conoces a Jehová? ¿Y quién es?
Pero hermanos, son la cuarta generación. Sus bisabuelos atravesaron el Mar Rojo. Vieron el maná caer del cielo. Vieron todos los milagros y las proezas. Sus abuelos atravesaron el Jordán. Pero estos viviendos, ¿y quién es Dios? Estamos notando lo que está sucediendo. Y aquí en lo profético dice, lentamente fueron cediendo. Empezaron a adoptar costumbres paganas y cuando quisieron reaccionar, ya ni reaccionaban. Estuve en alguna iglesia, en algún lugar del mapa, ¿no? Y miren lo que es tener claro la voluntad de Dios, porque fui a una vigilia, por allá una vigilia, y salió un hermano músico, ¿no? Buen músico, talentoso, y dice, hermanos, yo quiero contar mi testimonio aquí en la vigilia. Yo era un músico mundano, pervertido, malo. Antes yo en el mundo andaba sin Dios y sin ley y cantaba la música mundana. Y entonces yo cantaba reggaetón, cantaba merengues, cantaba esto y aquello. Pero gracias a Dios, desde que conocí a Cristo, solo toco baladas y bachatas. Y en su modo de entender, él sentía que había hecho un progreso significativo, y era significativo, pero pregunto, ¿es todo el conocimiento de Dios en esa área? No. Si bien es cierto, el conocimiento es progresivo, cuando uno no tiene claro cuál es la voluntad de Dios, puede terminar creyendo o practicando cosas que puede creer sinceramente que está en lo correcto, pero no lo es. ¿Cómo se transmitía el conocimiento en esa época? Permítame decirle que en el tiempo de los patriarcas, antes que se desarrollase la escritura como está hoy día, voy a leer el libro de Joel, capítulo 1, versículo 3. Y quiero que por favor me ayude a identificar cuántas generaciones hay allí. Dice Joel 1:3, de la historia sagrada, dice, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. ¿Cuántas generaciones hay en ese versículo? Bueno, por aquí dicen que hay 5. ¿Quién dice que allá dicen que hay 1? Aquí dicen que hay 4. Vamos a preguntarle al versículo. La historia sagrada es lo que se va a contar, el conocimiento de Dios. Dice, de esto contaréis a vuestros hijos. ¿Hay cuántas generaciones hay mencionadas? 2. Los padres deben contarle a los hijos. 2. Y esos hijos a sus hijos, y ellos a la próxima 4 generaciones hay ahí. Porque así era que se transmitía el conocimiento de manera verbal. Hoy día, gracias a Dios, tenemos la Biblia, tenemos la tinta en papel y tenemos cualquier cantidad de literatura. Pero en esa época el conocimiento no estaba distribuido de esa manera, era de manera verbal, y era un edicto sagrado que Dios instituyó en Deuteronomio capítulo 6, que los padres de familia debían celebrar por lo menos 2 veces al día el culto. De los 52 sábados que el año tiene, aparte de esos 52, habían 7 sábados ceremoniales. Y algunas de esas fiestas ceremoniales duraban más de una semana. ¿Y cuál era la misión? Que los padres de familia le heredaran a sus hijos, a la próxima generación, el conocimiento de Dios. Cuando usted revisa, por ejemplo, la historia de José, se dice que José aprendió de su padre Jacob, de las historias que él le contaba, la experiencia sagrada. Y así se iba de generación en generación. Pero hubo un momento en que esto se perdió. Y en Deuteronomio 6 Dios les contó que tenían que contarle a sus hijos cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando van por el camino, buscar espacios de tiempo, invertir tiempo en heredarle el conocimiento del Dios verdadero a la próxima generación. Porque acabamos de aprender, la distancia en tiempo que tenemos para que se pierda o se confirme el conocimiento del Dios verdadero o del culto bíblico es una generación. O sea, si nosotros fallamos, la próxima generación no sabrá. Se rompe la cadena. Se rompe la cadena. No hay continuidad. No hay continuidad. Ahora, ¿qué papel desempeñaba la mujer en esta área? Permítame preguntar algo. En el marco tradicional, en el molde tradicional de familia, de hogar y familia, que nos presenta la Biblia, ¿quién pasaba más tiempo con los hijos? ¿El papá o la mamá? La mamá.
En el molde tradicional, el padre salía a ganarse el pan de cada día. ¿Quién quedaba con los hijitos? La mamá. Y la mamá tenía que contarle a los hijos cómo es que el mundo funciona. Explicarle qué es cada cosa. Dicen hoy día, los que saben mucho de paternidad, que en la infancia los niños tienen dos etapas. Una es el porqué. ¿Cómo se llama eso, mamá? Una silla. Ok, ¿y para qué? La mamá tiene que contarle al niño o a la niña cómo funciona el mundo. Eso se llama bombilla, eso se llama switch, esto es un baño, esto es una silla, esto es una mesa, esto es una foto y el que está en la foto es su papá y contarle todo eso, ¿ok? Entonces, explicarle a los niños, nosotros creemos que es un legado antropológico que Dios le dejó a la mujer para que ella en su función de pasar mayor tiempo con los hijitos pudiera contarle a sus hijitos la existencia de Dios. Hermanos, se le da espacio, honor y honra al hombre como cabeza del hogar. Yo creo que el hombre es la cabeza del hogar, pero creo que la madre es el cuello del hogar. ¿Y de qué sirve una cabeza sin cuello? No le voy a cortar la cabeza a nadie para que sepa qué pasa con una cabeza sin cuello, ¿no? Pero es para ilustrar de qué sirve la cabeza si no hay un cuello que da al cuerpo. Miren, de esto se sabía tanto que aún en la Edad Media Maquiavelo solía decir: si quieres corromper a una sociedad, corrompe a sus mujeres. Porque él sabía que la mujer tiene una vocación especial de la cual el hombre carece. Y que esa función especial le da cierto poder y cierto grado de influencia a la mujer a la que el hombre difícilmente puede llegar. Que la mujer es formadora, educadora de una generación, o la forma o la deforma, o la construye o la destruye. Entonces él decía, si ustedes quieren corromper a una sociedad simple, corrompan a la mujer. Porque hoy día, vuelvo y hablo de paternidad, en paternidad se dice, cuando usted educa a su hijo, está educando a su hijo. Pero cuando usted educa a su hija, está educando a una familia. Porque se reconoce que lo que ella aprenda, lo va a transmitir a su generación. Ahora, abro un paréntesis que voy a mencionar esta semana. Hoy día se cree, se comprueba que cuando dos personas se casan, a usted lo que le están entregando en el matrimonio es un ser humano a mediana formación y a mitad de crianza. Así se haya casado con un hombre de 30 o con una mujer de 25 o con uno de 30, no importa. A usted no importa la edad que tenía cuando se casó, lo que le entregaron fue un ser humano a mediana crianza, a mitad de formación. Y quien está terminando de formarlo y de educarlo, adivine quién es. Pues usted. Usted como hombre está terminando de formar a la esposa. Y usted como esposa está terminando de formarle a él. Así que si usted, mi hermano, que me está escuchando en esta hora, que está aquí sentado de manera física, o está a través de la pantalla siguiéndome, escúcheme lo que le voy a decir. Si esa mujer con la cual usted compartió su vida, antes ella estaba sonriente, feliz, hermosa de la vida, contenta, dichosa, que no cabía la alegría y la felicidad, simpática, bien arreglada, que parecía una princesa. Y ahora es una amargada, regañona, cantaletosa. Adivine quién tiene gran parte de culpa. Pues usted. Usted tiene gran parte de cuota de responsabilidad en ello. Y si usted, mi hermana, antes ese hombre andaba feliz de la vida, tan feliz que hasta la conquistó a usted. Y ahora anda como amargado, pensativo, cabizbajo, somnoliento, como triste, como pensando yo qué hago en este planeta. Adivine quién tiene gran parte de culpa en eso. Pues usted. Y en este orden de ideas, la mujer tiene la facultad de terminar de moldear al marido y hacerle un mejor hijo de Dios y un mejor cristiano. Y hacer de los hijos la siguiente generación que ama y teme a Dios. Voy a darles un ejemplo de cómo una mujer puede ser un instrumento para el mal y descarriar las armas, o un instrumento de bendición en las manos de Dios. Voy a darles un ejemplo. Cuando uno lee Patriarcas y Profetas, página 488, se habla de las mujeres de Madián y cómo fueron un instrumento en las manos del enemigo para destruir al pueblo de Dios. Miren lo que dice aquí esto. Los israelitas, que no pudieron ser vencidos por las armas ni por los encantamientos de Madián,
tomaron como presa fácil de las mujeres sin temor a Dios. Tal es el poder que la mujer, alistada en el servicio de Satanás, ha ejercido para enredar y destruir las almas. A muchos ha hecho caer heridos y a unos más fuertes han sido muertos por ella. Ejemplo, el otro párrafo. Fue así como los hijos de Set fueron alejados de su integridad y se rompió la santa posteridad. Pregunto, ¿no dice Génesis 6 que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se allegaron a ellas? ¿Se corrompió la generación que vino de Set? Sigue diciendo. Así fue tentado José. ¿Dice eso la Biblia? ¿Fue tentado José? Luego dice, así entregó Sansón su propia fuerza y la defensa de Israel en manos de los filisteos. En esto tropezó también David y Salomón, el más sabio de los reyes, al que por 3 veces se le llamó amado de Dios. Se trocó esclavo de la pasión y sacrificó su integridad al mismo poder hechicero. Entonces miren, aquí la mujer fue un instrumento del mal para perdición. ¿Y por qué sucedió esto, hermanos? Espero que podamos analizar lo que viene. Y quiero mencionar, a ver. Dios creó a la mujer. Y quiero cerrar con esto porque nos quedan cortos minutitos y présteme atención. Dios creó a la mujer. Y hay una cosa interesante en el ejercicio de la creación. Y es que cuando Dios está creando, usted nota que durante los primeros días de la creación, Dios evalúa lo que está haciendo. Y dice la Biblia que vio Dios lo que había hecho y dijo, he aquí es bueno en gran manera. O sea, el examen, la evaluación que Dios está haciendo es que hasta el momento todo lo que ha dado en esa semana de la creación es bueno y es bueno en gran manera. Pero hay algo que Dios dice que no está bien hecho. Miren, ¿cómo evaluó Dios esta situación? Dijo, de todo lo que se ha desarrollado aquí, lo único que no es bueno es que el hombre esté solo, según Génesis 2:18. Dice Dios, todo está bueno y en gran manera, menos que este mismo ande solitario y solterón. ¿Y cómo arregló Dios ese problema? Simple. Dice que Dios hizo la primera intervención quirúrgica y se convirtió ahora en un cirujano. Sí, porque Dios pudo haber dicho, hágase Eva, pero no. Dios pudo haber dicho, hágase el hombre, pero no. Él decidió hacerlo con sus propias manos. Y ahora Dios se convierte en anestesiólogo, enfermero, cirujano y cirujano estético. Sí, porque la cicatrización que le hizo a la cirugía de Adán quedó perfecta. No hay cirujano estético que la mejore hoy día. Pero de la extracción que ha hecho, saca la costilla. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? Hizo una mujer hermosa. No crea, hay hermanos curiosos en la iglesia. Yo estaba predicando un día por allá en una iglesia de hermanos de la tercera edad. El más joven tenía 65 años. Y yo estaba predicando sobre la caída del hombre y el plan de salvación. Y terminé de predicar y uno de esos abuelitos muy queridos se me acerca al final y me dice, pastor, yo sé por qué Adán pecó. Y pensativo, hermano. ¿Y por qué, hermano? Dice, es que Eva estaba muy buena. ¿Usted se imagina, pastor? La primera mujer, una belleza física perfecta. No había mácula de defecto en ningún lugar. Es que estaba muy linda. Eso decía él. Pero vuelvo acá. Dios arregló el problema de la soledad de Adán, lo que no estaba bueno, creando a la mujer. Y los casó. Ahora, Dios creó a la mujer como una bendición para el hombre y una bendición para el resto de la humanidad. Ahora, hermano, permítame decir, usted se ha preguntado por qué cuando el diablo fue a desarrollar la tentación escogió a Eva y no a Adán. ¿Por qué escogió a la mujer y no al hombre? Porque él sabía que si era a la mujer tendría mayor éxito en su plan de desviar la raza humana. Porque él era consciente que Dios creó a la mujer con una vocación especial. Por eso escogió a la mujer y no al hombre. Ahora, cuando usted nota lo que Dios le dice como reprensión a Satanás por haber utilizado a la mujer para desviar la humanidad,
Usted recordará lo que dice Génesis 3:15, donde Dios le dice, pondré enemistad entre ti, o sea, diablo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer que tú escogiste para desviar la humanidad. Y le dice más, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, mas tú lo máximo que podrás herirle será el calcañar o el talón. Y aunque esto está hablando de la profecía mesiánica, de la aparición de Cristo, y cuando Él derrota el pecado y la muerte en la cruz y en la resurrección, también está hablando literalmente de una guerra que el diablo tiene contra la mujer. Así que si usted está aquí y tiene una mujer a su lado, dígale, hermana, el diablo tiene guerra contigo. Dígale, por favor. Porque le está diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Por eso a lo largo de la historia, la mujer ha sido maltratada por la religión, por la sociedad, por el machismo. Aún hoy día en diferentes latitudes del mundo, la mujer está siendo maltratada. Porque la mujer tiene un potencial especial y a lo largo de la historia bíblica, Dios le ha reconocido a la mujer el don, el lugar que Él mismo le dio en la creación. Dios no creó a Eva de un hueso del pie para decir que la sacó de un lugar inferior y tiene que estar allá en ese estado de inferioridad. Tampoco dice el don profético la sacó de un hueso de la cabeza para decir que va a ser superior al hombre. El don profético dice, la sacó del hueso que estaría al lado de su corazón para ser protegida y amada por el hombre. Amén. La creó en igualdad de condiciones. No es que la mujer sea inferior por los roles o funciones que desempeña. Son simplemente diferencia de roles o de funciones. No, pero es que la mujer no puede ser esto, no puede ser aquello, por eso es inferior. Mentira. Pablo dice, son funciones diferentes. Y en ese orden de ideas también fue que Dios creó a la mujer. Pero mis hermanos, aún en la Biblia, la mujer es símbolo de la iglesia de Dios. Aún en Apocalipsis 12 se dice que Juan ve una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, una corona de 2 estrellas, y representa ¿a quién? A la iglesia de Dios, la iglesia remanente, la iglesia de la profecía. ¿Y cómo termina Apocalipsis 12? Dice que el dragón se airó y se fue a hacer guerra contra. Entonces imagínense, la Biblia empieza diciendo que el diablo tiene guerra contra la mujer. Y Apocalipsis sigue diciendo, la guerra no ha terminado, el diablo todavía tiene guerra contra la mujer. ¿Y cómo termina Apocalipsis 12? Termina diciendo, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Entonces dígale por favor a la mujer que tiene a su lado, hermana, el diablo tiene guerra contigo aunque tú no lo andes buscando. Entonces, mis hermanos, miren, la mujer tiene una vocación especial. ¿Qué bondad se desarrolla en una familia cuando una mujer cumple su propósito? Voy a hablarles de 2 o 3 para cerrar con esto. En primer lugar, cuando una mujer cumple el legado dado por Dios de transmitirle a sus hijitos y a su esposo el temor a Dios, una generación sabe qué es correcto y qué es incorrecto, qué sirve a Dios y qué no le sirve. Tome como ejemplo Malaquías 3:18. Miren lo que dice. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Se está dando cuenta? Cuando uno lee, cuando uno indaga, cuando uno investiga, cuando uno conoce la palabra de Dios, cuando celebra el culto en la casa, cuando a los hijitos usted le cuenta la historia sagrada, cuando celebramos el sábado, cuando ese viernes por la tarde celebramos la recepción del sábado, más de una vez, ¿y por qué celebramos la recepción del sábado el viernes por la tarde, mamá? Una oportunidad para responderle contándole por qué Dios dijo que hay que celebrarlo. Mamá, ¿y por qué no comemos cerdo? Mamá, ¿y por qué cantamos de esta manera? Mamá, ¿y por qué no hacemos esto? Mamá. Entonces, esa mamá, en ese legado espectacular, le comparte a su familia el conocimiento de Dios. Miren, la Biblia conoce la influencia de la mujer al punto que Pablo dice, si una mujer tiene marido que no es creyente,
No que estaba en la iglesia y como no había con quién casarse, fue y buscó un mundano. Pablo está hablando de esas mujeres que se convirtieron a Dios en ese momento y ya traían un hogar establecido cuyo esposo no se convirtió. Entonces dice, si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, no se separe de él. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Oh, wow. Es decir, una mujer fiel a Dios puede ejercer cierta influencia con su testimonio que hasta su marido pueda convertirse. Amén. Sí. Amén. Así funciona. Ahora, mis apreciados, la Biblia no desconoce que en la historia sagrada, en los 4 evangelios, se menciona en el Evangelio de Lucas capítulo 8, los primeros 3 versículos, que el ministerio de Jesús fue sostenido, patrocinado económicamente por mujeres de influencia y poder político y económico en la sociedad de su época, que sufragaron los gastos más de una vez del ministerio de Jesús y los discípulos. Eso usted lo va a encontrar. La Biblia dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Entonces miren que la mujer tuvo un papel fundamental, determinante en el éxito del ministerio de Cristo en esta tierra. Amén. Ahora vuelvo y pregunto, ¿con quién pasan más tiempo nuestros hijos? Con el respeto que me merece dirigirme a los caballeros en esta hora, pero quiero leer 2 citas más. Dice Hogar Cristiano, página 210. La madre. ¿Quién? La madre, la mamá, es el agente de Dios para hacer cristiana a su familia. ¿Notó lo que dice allí? Esa esposa y madre es el agente que Dios tiene en esta tierra para cristianizar una casa. Porque la actitud de la mujer es la que desarrolla el ambiente de un hogar. Por eso es importante que la mujer siempre esté contenta, agradecida y feliz. Porque de lo contrario, ese hogar, en vez de parecer un pedacito del cielo, va a parecer un pedacito de infierno. Y aquí está diciendo, la madre es el agente de Dios. Así que mi hermana, usted que me está escuchando en esta hora, es el agente que Dios tiene en esta tierra para cristianizar un hogar. Amén. Amén. Usted es el instrumento de Dios. Usted es la persona a quien Dios ha llamado. Ahora miren lo que dice. Una mujer tiene tanta influencia que inclusive puede hacer de su hijo un instrumento de salvación en la sociedad. Nosotros hemos leído muchas veces y escuchado Proverbios 31. Aquel que dice, mujer virtuosa, porque su estima sobrepasa las piedras preciosas. Pero ese fragmento no lo escribió Salomón. Ese fragmento él originalmente lo trae de un sabio de su época. Porque Salomón no solamente aprendió de la sabiduría que Dios le dio, sino con toda la que Dios le prestó, o la que pudo conseguir prestada de los sabios de la época. Y uno de ellos fue Lemuel. Y miren lo que dice Proverbios 31:1. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó la mamá. Es decir, ¿quién lo educó para ser rey? La mamá. O sea, usted tiene en sus hijos la oportunidad de hacer gente que le sirva a este país, que le sirva a esta iglesia, pero ante todo que le sirva a Dios. Con nuestros hijos hay una oportunidad de crear personas que le sean útiles a Dios, a la iglesia y a la nación, que sean un beneficio para la sociedad o que el día de mañana sean un dolor de cabeza para los demás. Usted en sus hijos tiene esa oportunidad. Por eso, perdóneme con el respeto que me merece decirlo, en el modelo a seguir del hogar cristiano en la Biblia, usted va a encontrar que el padre salía a ganarse el pan de cada día. La esposa trabajaba, sí, pero sin sacrificar su tiempo, su estadía y su permanencia en el hogar. A fin de que los hijos en sus primeros años fuesen educados por los propios padres. No era el plan de Dios que la mamá tuviera que desplazarse y dejar a sus hijos al cuidado de otro o de otra.
Porque quien puede hacer de su hija una princesa y de su hijo un rey es usted como mamá. A que dice que Lemuel fue preparado para ser un rey porque su mamá le invirtió el tiempo y la dedicación. Y mis hermanos, yo sé que esto a veces no es fácil, pero es necesario. Y a veces toca sacrificar algunas cosas. Pero es que usted en la educación de sus hijos está jugando un papel no solamente para ahorita, no solamente para cuando sean adultos, sino que usted está como educadora desarrollando un papel que tendrá ecos y consecuencias y frutos aún en la eternidad. Amén. ¿Puedo leer una cita más? Ya que me cae bien, voy a leerles esta cita. Dice Testimonios, tomo 4, página 635. Hermanas, podéis hacer una obra noble para Dios si queréis. La mujer no conoce su poder, y yo creo que es cierto. Muchas mujeres no son conscientes de cuánto tienen en potencial. Dice, Dios no quiso que sus capacidades fuesen todas absorbidas en preguntarse, ¿y hoy qué voy a hacer de comida? Hoy, ¿con qué me he visto? ¿Qué ropa me pongo? Hay un propósito más elevado para la mujer, un destino más grandioso. Debe desarrollar y cultivar sus facultades porque Dios puede emplearlas en su gran obra de salvar las almas de la ruina eterna. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Tremenda declaración. Es decir, el tiempo, el potencial, la emocionalidad suya no es para pensar, ¿y ahora qué vestido me compro? ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué hay que hacer de comida? No, dice, hay algo más allá. Y aquí el don profético reconoce que en usted hay un potencial extraordinario para hacer de su hijo un mejor marido, mejor hijo de Dios y mejor papá. Que usted tiene un potencial para servirle a sus hijos de tal manera que ellos sean beneficio para esta sociedad y para el cielo. Miren, esta cita es extraordinaria, no la voy a leer porque me cae bien y por razones de tiempo, pero quiero cerrar mencionando lo siguiente. Mis hermanas, confiamos en la fuerza moral que ustedes aportan al mundo, al matrimonio, a la familia y a la iglesia. Amén. En ustedes está la oportunidad de asegurar en su casa la bendición de Dios. En ustedes está la importancia y el potencial para que lo primero que se asegure en su casa sea la bendición de Dios, la presencia de sus ángeles y de su espíritu. Lo demás va a fluir solito. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por... Así que, mi hermana, palabras más, palabras menos. Una esposa, una hija, una abuela, una tía, una madre que se consagra a Dios y vive a la altura de la fe y que da ese testimonio, puede convertirse en el peor dolor de cabeza que el diablo tenga estos días. En la mayor preocupación que el diablo tenga. Porque aquí dice que el diablo tiene guerra contra... Por eso quiere desviarla, por eso quiere desanimarla, por eso quiere entretenerla, confundirla. Porque él sabe que una mujer parada donde Dios dice que debe estar es uno de los peores enemigos que él pueda tener. Y yo quisiera preguntar en esta hora, usted, mi hermana que me está escuchando, ¿cree que este es un buen momento para orar y pedirle a Dios que le ayude a cumplir el propósito de Dios en su vida? Amén. ¿Cree usted que este es un buen momento para decirle, Señor, ayúdame a redescubrir el potencial que colocaste en la mujer y a colocarlo a disposición de la iglesia y de la salvación de las almas? Amén. Oremos, por favor. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por nuestras hermanas, por el aporte que hacen a su matrimonio, por el aporte que hacen a sus familias, por lo valiosas y significativas que son para tu iglesia. Amén. Y por lo contundente que pueden ser en la predicación del Evangelio y la ganancia de las almas. Señor, despierta las energías dormidas de nuestra alma. Permítenos ser energizados con tu Espíritu Santo. Permítenos leer tu palabra, orar, Señor, practicar el culto familiar, ser fieles en nuestra iglesia y conservarnos de parte de la fidelidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén.